Hola, bienvenido nuevamente a la tercera parte de la lectura del libro Me Vale Madres. Antes de continuar con la lectura, me gustaría recomendarte rápidamente que visites la página del Centro Osho o que acudas a él, que está en la Colonia Condesa, para que pruebes la deliciosa experiencia de la meditación dinámica y de todas las meditaciones que se enseñan ahí. Una vez que empieces a trabajar con estas meditaciones, vas a poder entender y asimilar muchísimo mejor todas las enseñanzas que vienen en este libro. Ahora sí, comenzamos. La santa desobediencia. A los niños no se tendría que enseñarles a ser obedientes como ovejas, sino desobedientes. Desobedientes como Jesús. ¿Imaginan a alguien más desobediente que él? Si Jesús hubiera sido obediente, habría ido a la sinagoga con el papá y la mamá. Porque, no sé si lo saben, Jesús era judío. Sé que esto a los cristianos no les gusta escucharlo, pero es así. Está escrito hasta en la Wikipedia. Jesús era judío. Y si lo dice Internet, de seguro que tiene que ser la verdad. Jesús era judío. Nació como judío. Fue circuncidado como judío y educado como judío. De haber sido obediente y fiel a las tradiciones de familia, se habría quedado judío. Nunca habría inventado la ensalada y nada de cristianismo habría sucedido jamás. Por fortuna, Jesús era desobediente y no tuvo miedo a los padres guardianes de las tradiciones. ¿Y tú piensas que los padres de Jesús estaban contentos con él? Ni madres. Imagínense a la pobre María. Chuchito, por favor, ven conmigo a la sinagoga. No te vayas siempre de vago ni te juntes con esas compañías. Ay, ¿qué va a decir la gente? Vamos, tú frecuentas a los peores, ladrones, borrachos, apostadores, prostitutas. Por favor, Chuchito. Además, te lo suplico, bájale con estos milagros. ¿Cómo se te ocurre en el matrimonio de mi prima transformar el agua en vino? Al final de la fiesta todos estaban tan borrachos que de solo verlos daban asco. Entiendo que eres joven y necesitas expresar tu creatividad, pero si quieres hacer un milagro, transforma el agua en refresco, en mirinda. Y si te quieres desatar, transfórmalo en tepache, pero no en vino. Por favor, Chuchito, vas a terminar mal. Y de hecho terminó mal. La mamá tenía razón, como a menudo pasa. Sin embargo, esto no es lo relevante. Lo relevante es que, si Jesús hubiera sido obediente, el mundo se habría perdido a uno de los hombres más hermosos que han caminado sobre este planeta. Con su desobediencia, ha sido fuente de inspiración para miles de millones de personas hasta hoy en día. Después de 2000 años, Jesús, con su desobediencia, continúa inspirando a los corazones de quienes son capaces de entender su verdadero mensaje. Pero a ti te enseñaron a ser cristiano, no a ser como Jesús. Si eres cristiano, eres respetable. Si eres como Cristo, te ponen derechito en la hoguera, como a los pinches italianos de la ensalada. Si los padres en serio amaran a sus hijos, no tendrían que humillar su inteligencia obligándolos a una obediencia ciega y castrante, sino al contrario, los estimularían, alentando su espíritu crítico. Tendrían que enseñarlos a ser críticos incluso con ellos mismos. Los padres tendrían que conquistar la autoridad y el respeto con ejemplos de inteligencia, coherencia y madurez, en vez de a golpes de cinturón y mandamientos. Tendrían que aprender a ser tan relajados, amorosos, confiados, valientes, creativos, divertidos, pacientes y maduros, que sus hijos les dirían espontáneamente: papá, mamá, por favor, enséñenme a ser como ustedes.
Tu conducta tendría que ser tan noble que a tus hijos de manera natural les surjan las ganas de aprender de ti y de ser como tú. Pero si tú estás todo jodido en tu enredo de neurosis, miedos, manías e infantilismos, ¿qué autoridad tienes para decirle a tus hijos cómo vivir e imponerles tus modelos de conducta? ¿No eres tú mismo ya un ejemplo suficiente de fracaso? En lugar de forzar a las nuevas generaciones a perpetuar los mismos errores, ¿no sería más honesto rogarles que nos perdonen, que nos olviden y darles nuestra bendición para que intenten algo diferente? ¿No sería mejor invitarlos a inventar equivocaciones siempre nuevas mediante las cuales crezcan? En lugar de imponerles nuestras creencias, ¿no sería mejor invitarlos a arriesgarse a caminar por senderos desconocidos? Pero esto, desde el punto de vista de la sociedad, resulta incómodo y peligroso, porque si tú dejas a estos torbellinos de seres humanos en posesión de su propia integridad y autonomía, cada uno sería libre de vivir como le diera la gana, y ya no sería posible de obligar a nadie a tus expectativas. Seguirían su propia intuición y, al crear cada uno su propia forma de vivir, todos serían libres y felices. Y esto, para la sociedad, es insoportable. Por eso es tan indispensable la santa obra de los alquimistas, patas para arriba. ¿Y de qué forma estos santos brujos se las arreglan para sofocar tu inteligencia y tu creatividad? Fácil, poniéndote en conflicto contigo mismo. Una cuestión de huevos. Cuando pones a un ser humano en conflicto con su cuerpo, con su energía sexual y con su espontaneidad, también lo pones en conflicto con la naturaleza. Lo pones en conflicto con el universo. Lo pones en conflicto con Dios. En lugar de sentirse en su casa en este mundo, empieza a sentirse como un huésped en casa ajena, como alguien que debe pedir permiso para existir. Y en lugar de ser el rey, se convierte en pordiosero. O al contrario, puede desarrollar un mecanismo de defensa al revés diciendo: dado que yo no pertenezco a este mundo, mejor conquisto mucho poder de modo que nadie me pueda echar. Y de esta forma genera mucho sufrimiento para los demás. Cuando humillas a un ser humano en su tierna edad, solo hay dos posibilidades. O creaste a un agachón sin dignidad, o creaste a un criminal. O vives toda tu vida como un fantasma, o vives como un usurpador. O vives como un siervo, o eres un tirano. Y al final, todos terminamos siendo siervos con unos y tiranos con otros. Una cosa es segura: resulta muy difícil encontrar a alguien que esté relajado y en paz consigo mismo y con los demás. Si lo encuentras, es probable que te enamores. En el momento que entras en conflicto contigo mismo, cortas la conexión con la existencia. Pierdes el arraigo en ti mismo y te desconectas de tu raíz. Cuando esto pasa, te conviertes en un ser manipulable, porque ya no tienes más un centro. El universo no es más tu casa. Los hindúes, en su milenaria sabiduría, dicen que cuando pierdes el contacto con tu verdadera naturaleza, significa que te desconectas del primer chakra. Con toda la deferencia por los hindúes, Pancho López prefiere usar una expresión más contundente, diciendo que cuando pierdes el respeto hacia ti mismo, simplemente significa que te cortaron los huevos. La triste realidad es que todos somos criados para responder al proyecto de alguien más sobre nosotros. Nacimos libres, aunque no podemos vivir como tales. Y para forzarte a vivir en función de las expectativas de los demás, necesitan lavarte el cerebro, pervertir tu naturaleza, alejarte de Dios. Tienen que cortarte los huevos. Obviamente hablo de los huevos espirituales,
que en otras palabras significa perder el respeto a uno mismo. Al final, todos nos vendemos. Todos, en diferentes formas y medidas, nos prostituimos por migajas de amor, de reconocimiento, de dinero, de seguridad o de poder. Todos nacemos como toros orgullosos llenos de energía y todos acabamos transformados en pinches bueyes, resignados al destino miserable de quedarnos atados la vida entera al yugo de otros. No importa cuánto éxito tengas en tu vida, si no estás en paz contigo mismo, tu vida será igual de miserable. En realidad es aún peor, precisa desde lejos Pancho López, persiguiendo muy divertido a las palomas negras que viven en la azotea del edificio de su prima. Y de hecho así es, porque cuando eres pobre tu miseria tiene poco espacio para manifestarse, ya que vives en un ámbito restringido. Pero si eres rico y posees una casa de 1000 metros cuadrados, tienes un chingo de espacio para sentirte miserable. Después te vas a tu casa en las playas del Pacífico para sentirte miserable allí también. Y te sientes miserable manejando tu Ferrari o navegando hacia Antigua en tu barco de 32 metros. Es fácil darse cuenta de que, mientras más cosas tienes, más espacio tiene tu miseria interior para manifestarse. Una vez que pierdes la conexión contigo mismo, los diablos del infierno bailan ya a tu alrededor. A veces se disfrazan de ángeles, pero rara vez tardan en mostrar su verdadera naturaleza. Cuando no vives tu vida siguiendo tu auténtica naturaleza, el paraíso está en verdad perdido. Esta es justo la tarea de los alquimistas patas para arriba. Humillar la vitalidad, el orgullo, la fuerza y la independencia de un toro. La catabasis, el viaje hacia el exterior. Muchas veces criticamos el mundo tal como es, sin ni siquiera darnos cuenta de que somos nosotros quienes lo creamos. Si educas a la humanidad de cierta forma, no hay por qué maravillarse por los resultados. Quien siembra viento, cosecha tempestad. Así reza un viejo dicho popular. O simplemente cada quien tiene los hijos que se merece. La historia de la humanidad es un continuo conflicto entre el hombre y Dios. Por un lado, forjamos el mundo según los criterios del egoísmo, y por el otro, nuestra naturaleza más íntima nos inspira los valores más elevados del espíritu humano. Y por cuanto esta guerra sea cruenta e incesante, Pancho López, metiendo la tiza en el taco de billar con la misma lentitud con que una jubilada del Seguro Social se pone esmalte en las uñas, me asegura que está destinada a terminar con la victoria del bien sobre el mal. Por lo tanto, amigos, no se desanimen. Dejémonos guiar por nuestro vate. Y no váter como a veces se hace llamar Pancho López por un exceso de modestia. En esta catabasis, en este viaje por los reflejos de nuestro modelo educativo, produce en el mundo exterior. Buda versus Hitler. Cuando surge algo creativo y novedoso, tiene una fuerza mucho más grande que las mentiras de los alquimistas patas para arriba, porque lo nuevo, la evolución, la creatividad, la rebelión contra las tradiciones son siempre, inequívocamente, la expresión de la energía creativa de Dios, contra la cual las acciones de los humanos son impotentes. Como dije antes, Dios no se detuvo después de 6 días de trabajo. Dios continúa creando y lo hace a través de los que son capaces de infringir las reglas e inventar algo nuevo. Dios se expresa en la visión de un Miguel Ángel, en la locura de un Nijinsky, en el genio de un Dostoevsky, o aún más, en la poesía de un Buda o de un Lao Tse, Lao Tzu, Lao Tzi, o como demonios quieran llamarlo. Personajes como Napoleón, Hitler y Julio César pueden haber recibido honores en vida, haber conquistado el mundo durante unos años
entretenido a estudiantes e historiadores por unos siglos y ganando estatuas cagadas por los pájaros a lo largo de milenios. Pero el silencio de un Buda, la poesía de un San Francisco, la carcajada de un Bodhidharma, la sonrisa de un Jesús han conquistado el corazón de la humanidad por la eternidad. Es increíble que el simple paso de estos pocos hombres en chanclas, sin ejército ni armas, haya influido en la conciencia de la humanidad durante milenios y continúe haciéndolo a pesar de sus discípulos. Esto es el verdadero milagro, que, por ejemplo, el mensaje de Jesús sobreviviera a la política del Vaticano, a la crueldad de la Santa Inquisición, a las cruzadas, a las intrigas, a las perversiones y a la triste tendencia pedófila que llena las crónicas más morbosas de los noticieros. Esto sí que es sorprendente. Si alguien tenía dudas, esta es la demostración evidente de que en el Vaticano se hacen milagros. Pero la sociedad no toma mucho en cuenta a estos maravillosos seres que de vez en cuando, a lo largo de los siglos, han honrado a este planeta paseando amablemente con sus discípulos. La escuela, de hecho, la mayoría de las veces descuida completamente la historia de estos místicos que han enriquecido con gemas esplendorosas la conciencia y el corazón de la humanidad, a fin de concentrar la atención en enseñarte las historias de los más grandes criminales de la tierra, y pretendiendo que los pobres niños, atrapados en sus pupitres con los ojos llenos de consternación, memoricen incluso su fecha de nacimiento, a cuánta gente mataron, cuándo se casaron y cuándo al fin murieron, dejando libre al mundo de su desastrosa presencia. No importa si eres canadiense, chino o marroquí, necesitas saber de Alejandro Magno, de Hitler, de Napoleón, Mussolini, Julio César, Gengis Khan, pero nadie te habla de Buda, Jesús, Moisés, Chuang Tzu, Mahoma, Bodhidharma ni Lao Tse. Claro, si eres de familia católica te hablan de Jesús, pero están muy atentos a no contarte sobre Buda ni de Lao Tse, por miedo a que cambies de equipo. Si eres judío, te hablan de Moisés, pero nunca mencionan a Jesús ni a Bodhidharma. Y si eres musulmán, te hablan de Alá, pero si mencionas a Moisés o a Chuang Tzu, te cortan la cabeza. Los grandes criminales de la historia, que presentamos a nuestros niños como si fueran los protagonistas de nuestro patrimonio humano, en realidad son accidentes en la historia de la humanidad que tendrían que ser olvidados en vez de estudiados. De ellos solo se deberían ocuparse sectores especializados de la Facultad de Criminología para reconocerlos en la eventualidad de que se presenten otra vez bajo otro semblante y neutralizarlos antes de que se repitan sus desastres. Al contrario, todos los místicos de cualquier parte del mundo que sean, tendrían que ser conocidos, estudiados, masticados y digeridos desde que somos niños hasta que se convirtieran en una parte integrante de nuestro ser, porque ellos son los verdaderos protagonistas de nuestro pasado. Lo que pasa es que convierten en verdaderos héroes de tu imaginación a estos criminales responsables de millones de muertos y de sufrimientos inauditos. Mientras que los verdaderos autores de la historia de la humanidad, las piedras angulares del desarrollo de la conciencia humana, los personajes que en verdad han contribuido a desarrollar las cualidades que nos permiten ganar el título de seres humanos, vienen descritos como figuras tan irreales, tan cargadas de anécdotas tan increíbles, que terminas sin saber siquiera si alguna vez existieron de verdad. Y al final hasta te arriesgas a confundirlos con personajes de fantasía como Santa Claus, Pepe Grillo y el Hada Madrina. Si a Jesús le haces transformar el agua en vino y caminar sobre el agua,
Si a Buda lo haces resucitar a los muertos y dices que los árboles florecían a su paso, si a Mahoma lo haces ascender al cielo con todo y su caballo, si a Mahavira le haces salir de las heridas leche en lugar de sangre, está claro que empezaríamos a percibir a estos seres extraordinarios no como seres reales, sino como personajes de caricatura. Y esto es una verdadera lástima. De esta forma, nunca conocerás el verdadero mensaje que estos gigantes de la conciencia tienen para ti, limitándote a considerarlos una especie de antiguos fenómenos de circo como la mujer barbuda o el hombre cabezón. Afortunadamente, a pesar del enfoque escolar y el infantilismo de las enseñanzas religiosas comunes, la humanidad ha sido influenciada mucho más por Buda que por Hitler, y mucho más por Jesús que por Hernán Cortés. De hecho, contrariamente a lo que muchos sostienen, la humanidad mejora de generación en generación. Hasta hace solo un par de siglos, había bandas de europeos que iban a África para encadenar a miles de negros, transportarlos al Nuevo Mundo y vender como esclavos a los que sobrevivían a la terrible travesía por el océano. Esto es impensable hoy en día. Las mujeres eran esclavas, los niños eran esclavos, y solo hace 70 años, alemanes, franceses, italianos, ingleses, rusos y otros por ahí se descuartizaron entre hermanos, empapando el suelo de Europa con la sangre de 60 millones de víctimas. Estas son cosas por completo inadmisibles en la actualidad. O al menos eso espero. Despacito, despacito, el mundo está mejorando. La presencia de estos rebeldes, de estos outsiders, de estos excéntricos, de estos místicos medios locos, ha arrancado despacito a la humanidad de su condición primitiva y bárbara, para despertarla a sus cualidades humanas y al final a sus cualidades divinas. Lamentablemente, pero inexorablemente, Buda gana contra Hitler. La diferencia entre los grandes criminales de la historia y los grandes maestros de todos los tiempos es que los primeros son reconocidos por sus contemporáneos, mientras que los místicos no son reconocidos, al contrario, siempre han sido combatidos, ofendidos, amenazados y muchas veces terminado mal. La historia del pobre Jesús vale por todas. Y esto sucede porque los grandes criminales forman parte de la sociedad. Han aceptado las reglas del egoísmo, del abuso y del atropello, sobre las cuales se fundan todas las sociedades del mundo. Al contrario, los místicos van siempre contra tendencia, son siempre críticos de la sociedad. Estos personajes que han sido capaces de tocar el corazón del mundo no eran gente mansa ni obediente. Al contrario, se trataba de grandes rebeldes que exponían las hipocresías que estaban ante los ojos de todos. Pancho López, jugando a las canijas con el sobrino, con espíritu batallador, asegura: estos cabrones no tenían madre. De hecho, estos raros seres han sido los más grandes revolucionarios de la historia. Jesús no era un buen cristiano. Él ni siquiera escuchó jamás la palabra cristiano. Jesús era un judío rebelde, pero un judío. ¿Y acaso piensas que Buda era un devoto budista? Ni madres. Él ni siquiera escuchó jamás la palabra budismo. Él era hindú, un hindú rebelde. Así como Mansur era un musulmán rebelde. Sócrates, un griego rebelde. Mientras que San Francisco de puro churro no terminó en la hoguera, en brocheta con todo y pajaritos como los ya famosos italianos de la ensalada. Este no era gente obediente tradicional. En otras palabras, no era gente de hueva. Estos güeyes estaban a todísima madre. Continúa enfervorizado Pancho López, exultante por haber ganado la competencia. Estos güeyes
Tenían 2 huevotes de no mames. ¿Y cómo no compartir su colorido entusiasmo? Imagínense lo que significa ser deshonrado, difamado, burlado, perseguido por la sociedad y a pesar de todo, mantenerse fiel a su propia verdad. Estos son los seres humanos más grandes que la humanidad ha dado a luz y en vida han sido los más despreciados. Einstein decía que todas las personas de genio sufren los ataques de las mentes mediocres, y dado que las mentes mediocres son un chingo, ya se sabe cómo acaba el asunto. Las mentes mediocres no crean nada, solo repiten lo que ya existe, siguen las reglas o fingen seguirlas, tratando de sacar el mayor provecho para ellos y miran con sospecha a los que se atreven a crear algo nuevo y a cambiar las cosas. Ya vimos que la obediencia es todo menos una virtud, porque no requiere inteligencia. Cualquier máquina es obediente. Lo que requiere inteligencia es la desobediencia. Para ser desobediente, necesitas ser inteligente, mostrar las agallas de ir contra las reglas, de intentar algo nuevo por primera vez, de arriesgarte en lo desconocido. Esto de seguro requiere inteligencia. Para seguir el camino de los padres y de los padres, no se necesita inteligencia alguna, basta con ser buey u oveja. Sin embargo, para tantear una nueva vereda, asomarse a un nuevo valle o atravesar un nuevo río, se requiere mucho más. Se necesitan huevos. Mujeres con huevos. Dado que los huevos son un atributo típicamente masculino, Pancho López, al que las mujeres le gustan muchísimo, al punto de considerarse un ferviente feminista, no quiere arriesgar que el gentil sexo se sienta discriminado. Es por esto que insiste en afirmar que cuando habla de huevos, se refiere a los huevos espirituales. De hecho, aun cuando los hombres traten de esconderlo, todos sabemos que las mujeres tienen incluso más huevos que los hombres, mucho más. Observa a tu familia con atención y te darás cuenta. Para solo soportar a un hombre se requieren un chingo de huevos. A menudo las mujeres, solo por su instinto maternal y por compasión, te hacen creer que los pantalones los llevan los hombres, aunque todos sabemos que no es así. Hay una bellísima historia de un rey que se sentía estupefacto al observar que en su reino no había casa en la cual la mujer no fuera la que mandaba y tomara las decisiones. No solo en su casa pasaba esto, sino en todas partes. En lugar de sentirse aliviado por el hecho de que él no era el único pendejo que se dejaba manejar por la esposa, se empezó a preocupar porque, al estar así las cosas, él no solo era el rey de un pueblo de maricones, sino que era el rey de los maricones. Algo se tenía que hacer, así que un día mandó llamar a su secretario y le dijo: «Carmelo», así se llamaba el secretario, «toma los 2 caballos más bonitos de mi escudería, el blanco y el negro, y ve a todas las casas del reino hasta que encuentres una donde el hombre sea el que manda. Cuando lo encuentres, déjalo elegir cuál caballo prefiere y regálaselo con mi bendición». Carmelo titubeó mucho porque sabía que su esposa no le daría permiso de estar fuera tantas semanas. Pero era el rey quien lo pedía. No había otra solución que huir de noche, mientras ella dormía, y así ocurrió. Durante meses visitó miles y miles de casas sin encontrar a una familia donde la mujer no fuera claramente la que llevaba los pantalones. Y justo cuando se había resignado a volver al palacio del rey con la cola entre las patas y devolver los 2 caballos al soberano, y aún más resignado a someterse a la ira de su esposa en los confines del reino, encontró a una casita con un bello patio, y allí vio a un hombre. Mejor dicho, el hombre. Era enorme,
con sus músculos bien marcados por todas partes, barba y pelo negros, ojos verdes y grandes que lanzaban relámpagos metálicos y dientes blancos y fuertes capaces de abrirte una caja de cerveza solo con los incisivos. Estaba sentado con su taparrabo en una enorme piedra de granito que él mismo había puesto en el centro del patio. Con sus enormes manos se masajeaba con aceite de almendra los músculos de los brazos y de las piernas que parecían esculpidos por Miguel Ángel en persona. Cuando vio llegar al pobre Carmelo, le dio la bienvenida con una especie de rugido. ¿Qué? La voz era aún más impresionante que el físico. Hasta la tierra tembló por las vibraciones de sus tonos bajos, tanto así que Carmelo miró alrededor para ver si había un subwoofer que lo amplificaba. El mensajero real contestó con timidez. Estoy buscando una casa donde el hombre sea el que manda. ¡Ja, ja, ja, ja! La carcajada retumbó en el patio, espantando a centenares de pájaros que volaron y dejaron huérfanos todos los árboles de la zona. Luego, dirigiendo el trueno de su voz hacia el interior de la casa, llamó: «Lupita, ven acá». De la casa salió una mujer que no tendría más de 30 años, flaca, 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 con cabellos sutiles, de un color indefinible entre el rubio, el castaño y el ceniza, con la espalda encorvada y el paso incierto de quien no posee un buen equilibrio en las piernas. Señalándola con aire irónico, con su voz de barítono, el gigante bombardeó. «Según tú, ¿quién crees que manda aquí?» Carmelo no daba crédito a sus ojos y menos a sus orejas. Su viaje no había sido en vano. Ahí estaba él, el ganador. Por lo tanto, se felicitó. Y mientras seguía buscando el subwoofer con el rabillo de los ojos, le explicó el motivo de su visita presentándole los 2 magníficos caballos. «Aquí están los mejores pura sangre de la caballeriza real, el blanco y el negro. Elige el que quieras y será tuyo». El hombre miró los 2 caballos con ojos muy redondos. Se rascó la cabeza con aire dudoso. Después pasó a masajearse la barba del mentón y al final, con evidente desconcierto, se volvió hacia la mujer y con un hilo de voz le preguntó: «¿Cuál elijo?» «El blanco», contestó la mujer sin pensarlo ni un momento. Y volteándose, sin dignarse a dirigir una mirada más a su esposo, a los caballos ni a Carmelo, regresó a sus quehaceres con el mismo paso tambaleante. Esta es la situación. Y cuando los hombres, dejándose ganar por el orgullo, toman las decisiones por su cuenta, la mayoría de las veces hay consecuencias desastrosas. No hay nada que hacer. Las mujeres son más vivas, tienen un mayor sentido práctico, son más rápidas. En mis viajes siempre he notado que si pides una información a una pareja, mientras el hombre todavía intenta comprender la pregunta, la mujer ya te contestó. La suerte de las mujeres es que los alquimistas patas para arriba se concentraron por lo general más en los hombres que en ellas. Al final, para la sociedad, las mujeres son simplemente pinches viejas que necesitan adiestrarse para estar en casa y cuidar a los hijos sin generar problemas. Una especie de prostitutas sirvientas, baby sisters sin salario y últimamente proveedoras sin derechos. También en el interior de las religiones, las mujeres poseen un perfil de segundo plano. No puedes imaginar a una mujer papa, ni a una mujer muezín, ni a una rabina. Incluso hace no mucho tiempo, había quien pensaba que las mujeres carecían de alma. Los alquimistas se concentraron más en los hombres, porque son ellos a los que la sociedad utilizará como soldados y trabajadores. Los hombres son los verdaderos esclavos.
Las mujeres simplemente son entrenadas como las esclavas de los esclavos y para producir nuevos esclavitos. Pero los hombres, ellos son las piezas importantísimas que aquellos con poder mueven con cinismo por el tablero del nefasto juego del egoísmo humano. Una fábrica de esclavos. El egoísmo humano necesita esclavos. Esto es inevitable. Si quieres tener más de lo que necesitas, inevitablemente deberás chingarte a alguien más. El problema es que nadie está dispuesto a dejarse chingar sin protestar. Por eso tienen que enseñarnos a volvernos ovejas del rebaño de nuestro Señor. ¿Pero quién es ese Señor? ¿Y a quién le gusta ser la pinche oveja de un rebaño? Es justo porque nadie quiere volverse una oveja que la sociedad requiere inventarse algo para entrar en posesión de ti. De otra forma, llevarías la vida que te gusta, sin tener presentes las expectativas de los demás. La sociedad no puede permitir esto, porque tú le sirves. La sociedad no te ama. La sociedad te usa. Al final, si lo piensas bien, todo nuestro proceso educativo, desde la familia hasta la parroquia y la universidad, es una conjura para prepararte y hacer de ti lo que se esperaba. Si dudas de esta afirmación, intenta hacer una abstracción y a ver qué sale. Imaginemos que llegamos a un continente desconocido, donde hay gente inocente, ignorante y sin poder, justo como los niños. Imaginemos ser tan cabrones que queremos aprovecharnos de ellos de modo que, mientras ellos trabajan partiéndose el lomo en nuestro lugar, nosotros pasamos el tiempo jugando al golf y haciendo cuentas de lo que ganaremos este año, esperando el momento de llenar los barcos con las riquezas producidas por ellos y regresar a nuestras casas para construir los lujosos mausoleos donde tirará nuestros huesos cuando el mundo se libere de nuestra presencia. Para simplificar, imaginemos que queremos hacerlos nuestros esclavos. ¿Qué harías para lograrlo? ¿Les enseñarías a tener confianza en sí mismos? ¿Los alentarías a buscar una experiencia autónoma e individual de la verdad? ¿A descubrir que pueden ser independientes y que no te necesitan? ¿Que ellos tienen una dignidad y pueden pelear por sus derechos? ¿Les hablarías de un Dios buena onda que los acepta tal como son? ¿Les enseñarías a defender su dignidad contra los abusos de los demás? Es evidente que, si usaras estos métodos educativos, nunca estarías en condiciones de tener esclavos, ni serías capaz de aprovecharte de los demás para volverte rico y poderoso. Si quieres dominar a los demás, necesitas aprender de los alquimistas patas para arriba. Necesitas meterles todo tipo de miedos, decirles que hay un Dios hijo de la chingada que no muestra piedad por las debilidades humanas, hacerles creer que no poseen ningún poder, que sin ti están perdidos. Debes espantarlos, aislarlos y crear culpa, mucha culpa. Así, cuando tú no estés presente para controlarlos, ellos se controlarán solitos, porque la culpa les quitará la integridad, la fuerza y el respeto a sí mismos. Si quieres obtener estos fantásticos resultados, necesitas operar de inmediato, cuando aún son inocentes e indefensos. Tienes que inculcarles este sentimiento de culpa cuando aún no cuentan con los recursos para entender qué está pasando. Así podrás controlarlos, incluso cuando hayas muerto. Lo sé que es gacho, inmoral, inhumano y criminal, pero de otra forma, ¿cómo harías para constreñir a seres libres, llenos de energía y creatividad, en la angosta y humillante cerca de un rebaño? El carnero de Dios. Jesús hablaba de un rebaño, pero ¿puedes imaginar a alguien más fuera del rebaño que él? Milagrosamente, él se salvó de la obra de los alquimistas al revés.
A veces ocurre. Y salió de su rebaño de nacimiento, como ya vimos al consultar Wikipedia. Jesús pertenecía al rebaño de los judíos, y el rebaño de los judíos es un rebaño en espera. Cree que un día llegará el Mesías, un Salvador, un guía. Y disculpa si necesito reportar las barbaridades que Pancho López me sugiere mientras hace unas ligeras flexiones con las piernas para mantenerse en forma. Pero la imagen de un rebaño a la espera de un guía te da de inmediato la idea de que, tarde o temprano, llegará a guiarlo como mínimo un carnero, es decir, un animal un poco más cabrón que una cabra, que un borrego o que una pinche oveja. En este contexto, Jesús tuvo el valor, tuvo la integridad, tuvo los huevos de levantarse del rebaño y erguirse en su verdad contra las ideas convencionales de su tiempo y de su país, para ofrecer con descaro a los rayos del sol su belleza, su inocencia y su infinito amor. Su simple presencia era una provocación para los judíos. Podemos entender la reacción de los pobres políticos y religiosos de aquel tiempo, que vieron amenazado todo el paciente trabajo de sus famosos alquimistas patas para arriba, en el cual se habían invertido tanto tiempo y sobre todo dinero. Entonces, un bonito día, este jovenazo de pelo rubio con el corazón apasionado y desprovisto de cualquier sentido de prudencia, se fue al rebaño de los judíos que pastoreaba pacíficamente entre la Torá y el Antiguo Testamento y les dijo: «Tengo una buena noticia para ustedes. Llegó el que estaban esperando. Y adivinen quién es. Soy yo», dijo abriendo los brazos con una bella sonrisa. «Yo soy el único cabrón de Dios». Los judíos levantaron sus morros y, antes de seguir rumiando sus textos sagrados, con los ojos mansos típicos de los rebaños, lo miraron con la misma sorpresa con la cual miras a un borracho bajo el sol a las 10 de la mañana. Necesitaron un poquito de tiempo para entender que estaban en un pedo. Para decir una cosa como esta frente a una multitud de judíos que tienen todo el sentido del humor para unas cosas, aunque les falta por completo para otras, necesitas en verdad tener unos huevos octagonales y estar auténticamente loco o verdaderamente borracho. Proclamarse como el que estaban esperando desde la noche de los tiempos es como decir: «No desperdicien más tiempo esperando, ya llegué». Toda su cultura y tradición basadas en la espera pueden tirarlas al excusado y amén. Por supuesto que lo mataron. ¿Cómo pretenderíamos que estos pobres judíos aceptaran como salvador a esta especie de hippie que se la pasaba con borrachos y prostitutas y que incluso daba la impresión de fumar marihuana? ¿Cómo pretenderíamos que de un día para otro tiraran a la basura las bonitas copias del Antiguo Testamento, frescas de la imprenta, con una hermosa cubierta en piel de borrego de Dios? Ningún editor, en especial judío, habría aceptado tirar a la basura siglos de trabajo y renunciar a las ganancias prometidas por el éxito editorial. ¡Vamos! Tantas bellas copias con la foto de Dios en el acto de regalar al pobre Moisés las tablas con los 10 mandamientos, mientras que, con su divino sentido del humor, le hace creer que pertenece al pueblo elegido. Ahora disculpen y permítanme decir que aquí Dios se manchó. Para la burla hay un límite. No se vale aprovecharse de la ingenuidad de las personas y reírse a sus espaldas. Los judíos tienen fama de ser gente astuta, pero a veces... Vamos, ¿cómo se puede creer que Dios tenga preferencias? Ya es indecoroso saber de un padre normalmente neurótico con preferencias entre un hijo y otro. ¿Qué decir de Dios? Lo siento, pero Diosito exageró. Puedo entender que, estando solo durante tanto tiempo, cuando vio a Moisés con el bastón en la mano, no resistiera la tentación de divertirse un poco gastándole una broma.
Pero dejarlo creer esta barbaridad a lo largo de todos estos siglos me parece una crueldad. Además, las consecuencias de esta burla inocente son muy pesadas. Si en una familia hay un hijo favorito, resulta inevitable que al final el pobre les caiga mal a todos los hermanos. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del hijo? No, obviamente es del padre. Diosito me cae bien en todo, concluye Pancho López, pasando a unos ligeros estiramientos del dorso. Pero en esto se pasó. Esta pendejada del pueblo elegido ha hecho sentir a los pobres judíos siempre aislados de los demás. Si al contrario, en lugar de sacar esta mamada, Diosito le hubiera dicho a Moisés: tú eres un pinche güey como todos los demás, los judíos se habrían podido relajar finalmente, casarse con quien les diera la gana y vivir en armonía con los demás, andando de parranda con quien quisieran. ¿Cómo no quedarse pasmados ante una lógica tan contundente? Una venganza servida fría. Una venganza servida fría. Esta historia de Jesús, Caifás y Poncio Pilatos ha dejado un rastro muy doloroso. Cuando es asesinado uno de esos poquísimos y deliciosos seres humanos que realizan el pleno potencial de las cualidades divinas que todos poseemos, el universo vierte lágrimas de sangre tan pesadas que dejan en el inconsciente humano huellas profundas de pesar y resentimiento, difíciles de cancelar. Algunos, como Pancho López, hasta sostienen la fantasiosa teoría de que el mundo católico, después de 2000 años, todavía no ha perdido la ocasión de vengarse de los judíos por la muerte de su maestro. ¿Cómo? Con la concesión del Estado de Israel, un pedazo de tierra infestado de musulmanes, donde los judíos son condenados a vivir constantemente en guerra, rodeados por todas partes de enemigos que los odian. Una venganza servida fría. Con la historia en los labios, el 15 de mayo de 1948. Los judíos estaban todos emocionados como niños bajo el árbol de Navidad del 6 de enero, esperando a los Reyes Magos, diciendo gracias, gracias, con lágrimas en los ojos, mientras el mundo cristiano se daba codazos, carcajeándose a sus espaldas. ¿También quieren tomar la franja de Gaza? Adelante, sírvanse a gusto. ¿Un pedacito de Egipto? ¿Y por qué no? ¿Empujar más allá de la frontera con Siria? Por favor, como si estuvieran en su casa. Y ellos, ingenuos, cayeron en la trampa. Ahora todo el mundo está pagando las consecuencias de una guerra que parece que nunca terminará y que ha causado un inmenso sufrimiento de un lado y del otro. Estos judíos son gente sencilla, nostálgica, también con ese asunto de querer regresar a su pedacito de desierto después de tanto tiempo, su tierra prometida. Al final uno se pregunta, ¿quién se las prometió? ¿Y qué clase de promesa es esa? Si quieres prometerle algo a alguien, prométele algo bonito. No le prometas un pedazo de desierto, habitado además por gente que te cae mal. Más que una promesa, parece un anatema. Pero ellos tenían precisamente una fijación con ese pedazo de desierto. Se habían emperrado. ¿Quieren un pedazo de tierra fértil con ríos por todas partes? No. ¿Una montaña fresca con vista al mar, aislada, donde puedan hacer todas las fiestas que quieran sin molestar a los vecinos? No, no. ¿Una tierra en los trópicos con buena fruta, palmeras y playas de poca madre? No, no, no. Está bien. Entonces, chútense esta bella promesa. No sé si esta teoría será plausible, si Pancho López se metió algo o si son voces que corren en la cantina que frecuenta. Pero vengarse así después de tanto tiempo me parece muy gacho. No es justo que todos se burlen de ellos. Antes Dios y ahora el mundo cristiano. ¡Basta! Alguien necesita defenderlos. No se vale que todos se aprovechen de ellos. Además, es fácil juzgarlos por esta historia de Jesús, pero prueba a ponerte un poco en sus zapatos. Si los judíos son un pueblo tradicional hoy día,
Cuando las tradiciones se han vuelto más y más cartulinas para los turistas, imagínate en el tiempo de Jesús. Es verdad que crucificar no se vale, pero ponte en su lugar. Con este joven que hacía fiestas por todas partes con gente equívoca, que transformaba el agua en vino, que se jactaba de ser el único hijo de Dios y llamaba a todos sus ovejas, ¿al pueblo elegido por Dios? No, no puedes decirle esto al pueblo elegido por Dios. Vamos, hasta la ingenuidad tiene un límite. ¿A quién le gustaría ser llamado oveja? Incluso en una sesión chamánica para descubrir a tu animal de poder, todos esperamos que aparezca un tigre, un león, un águila, un lobo, un venado blanco de cuernos enormes, no una pinche oveja. ¿Qué haces con una oveja? Basta escuchar la voz de la oveja para entender que el pobre animal no posee ningún poder. Vamos, no se puede llamar oveja al pueblo elegido de Dios. Aquí fue Jesús el que se pasó. Teorías, hipótesis, no importa si son verdaderas o no. De cualquier forma, exponen la enfermedad sustancial humana de dejar que ideas, creencias y odios viejos de milenios atrás determinen las elecciones y condicionen la vida de personas potencialmente inteligentes. Hay una bellísima película de un director judío originario de Bucarest, Radu Mihailianu, Camina sin mí, que muestra con rara inteligencia lo absurdo de las creencias y el dolor que provocan sin razón. La película cuenta la historia de la Operación Moisés sobre la repatriación en 1984 de los Falasha, una multitud de judíos etíopes de piel negra refugiados en Sudán para huir de la guerra. Una marcha marcada por la hambruna y la sed, donde miles encontraron una muerte horrible con tal de llegar a la famosa tierra prometida. Y una vez ahí, sufrir humillantes interrogatorios para que las autoridades intuyeran si estos prófugos eran de verdad hermanos judíos o simplemente unos pinches negros infiltrados. La historia es tan absurda y triste que a veces se vuelve cómica. El cuadro final de la película es un grito de dolor cósmico que, levantándose, desgarra el cielo, llevando consigo la pregunta que relampaguea, siniestra, en los ojos aterrorizados de todas las víctimas de la locura humana. ¿Por qué? Las tradiciones son solo bonitas como fenómenos folclóricos, pero como fenómenos espirituales resultan fatales. Y las creencias son aún más peligrosas que las tradiciones, más peligrosas. Alguien se está riendo. Nacimos libres y sin ideas, capaces de ver el mundo por lo que es, sin estar pervertidos por ideas preconcebidas, o aún peor, por creencias. Los viejos conocimientos solo tendrían que servir, si acaso, como un trampolín de despegue para volar hacia los horizontes más desconocidos y lejanos de la conciencia, no como cadenas que humillan tu libertad de ser humano, porque encerrar a un ser humano en un sistema de creencias es como encerrar un águila en una jaula, a la espera de que sus alas, hechas para cerner en los siempre verdes e infinitos panoramas del misterio de la vida, se atrofien y reduzcan su majestuosidad desde reina de las alturas hasta la humillante dimensión de pollo de corral. Las creencias son muy peligrosas. Las creencias le impiden desarrollarse a tu inteligencia. Cuando crees en algo que no conoces, tu inteligencia termina de funcionar al sentarse en lo que creen los demás. Tu conciencia se atrofia y tú, como el águila en la jaula, te conviertes en un animal de patio. Cuando no sabes algo, la mejor cosa que puedes hacer es tratar de conocerlo, en vez de buscar a alguien que te diga en qué cosa creer. Si no sabes algo, búscalo. Si lo encuentras, no hay necesidad de creerlo. Y si no lo encuentras, continúa buscándolo. Esta es la forma para mantener viva tu inteligencia, no la de creer en algo que acostumbras escuchar, repetir por parte de gente que parece víctima de una fea enfermedad. Creer es para los ciegos. Solo los que no ven la luz se deben contentar con creer en ella.
Para los que tienen vista, la luz la ven con sus propios ojos. La cuestión de creer está fuera de discusión. El verdadero mensaje religioso tendría que ser: ve en busca de la verdad. Utiliza cuantos instrumentos encuentres para que se adaptan a tus características. Viaja, equivócate, duda, corrige, cae, levántate. Pero no lo hagas hasta que la hayas encontrado y mirado con tus propios ojos, hasta que tu oro brille otra vez directamente iluminado por la deslumbrante luz de Dios. Al contrario, lo que suelen decirte los grandiosos alquimistas patas para arriba es: no tires tu tiempo en buscar la verdad. Yo te digo cuál es la verdad. Vive como un ciego. Limítate a utilizar tu cerebro para aprender, recordar y obedecer lo que yo te diga. Y si alguien te propone algo diferente a lo escrito en nuestros textos sagrados, evítalo, denúncialo, enciérralo, quémalo. Las creencias y los prejuicios son muy peligrosos porque hay muchos textos sagrados que dicen cosas diferentes. Y por cada texto hay interpretaciones diferentes, y diferentes interpretaciones de las interpretaciones diferentes, e interpretaciones de las diferentes interpretaciones que son diferentes de las interpretaciones diferentes de las diferentes interpretaciones. Un desmadre. A pesar de la ridiculez de todo el asunto, cada uno se jacta de tener la interpretación correcta, y hasta se muestra dispuesto a matar o a dejarse matar para defenderla. De esta forma, es inevitable empezar a pelear. Y la gente, de hecho, se ha peleado y continúa peleándose por chorradas que ni un descerebrado habría tomado en serio. Lo sé. Sé que podrías sentirte ofendido y tirar el libro en el excusado. Lo sé. Sé que otros en el excusado quisieran tirarme a mí y a Pancho López. Sé que continuar provocando con las creencias es peligroso. Sé que me haré de muchos enemigos y arriesgaré mi reputación y la integridad física. Lo sé. Sé que mi madre me está rogando que no continúe con esta mamada sobre Pancho López y que en cambio me busque un buen trabajo en el gobierno. Disculpa. Si estás auténticamente interesado en la búsqueda de la verdad y algo en lo cual has creído hasta ahora de repente te parece ridículo, debes tener el valor de tirarlo a la basura. Si tienes un auténtico amor a la verdad, necesitas tener los huevos de quitar de en medio cualquier cosa que reconozcas como un obstáculo en tu búsqueda, aun si se trata de ideas veneradas durante siglos. Si no, ¿qué clase de buscador eres? Si al contrario, la verdad te vale madres y lo único que te importa es salvaguardar el honor de tus tradiciones y creencias, denuncia, destierra, recluye, destruye, mata a aquellos que la pongan en duda y después esconde la cabeza bajo la arena e intenta olvidar. Si puedes. Los hindús tienen 7,000 divinidades: el dios elefante, el dios chango, el dios rojo, el dios azul. Cualquiera puede entender con facilidad que estas creencias sean maravillosas como elementos de folclore, que sean ridículas como parte de una fe sincera y que sean fatales cuando un grupo de hindús armados con palos asalta un arrabal de musulmanes, matando a palazos a hombres, mujeres y niños. Todo el mundo occidental está de acuerdo en considerar este tipo de creencias como algo primitivo e infantil, aparte de peligroso. Hay una secta, que para variar Pancho López no recuerda cómo se llama, la cual cree: cuando te sientas en el excusado, debes hacer ruido golpeando 2 piedras, una contra la otra, para espantar a los famélicos fantasmas que, atraídos por tus rugidos fisiológicos, llegarían a devorar tus heces. Para nosotros, occidentales, este tipo de creencia nos hace doblar de la risa. Pero, ¿no te das cuenta de que nuestras religiones no están tan lejos de ridiculeces de la misma calaña? Dejemos de lado el rollo del paraíso, infierno, ángeles y demonios, y detengámonos un momento en 2 dogmas de la religión católica, que es la que conozco un poco mejor, dado que fui criado como católico en un país católico. Yo era un niño tan noble
como son todos los niños, que no podía imaginar que toda esta gente que gozaba de mi confianza incondicional no tuviera la menor idea de lo que me hablaba. Por eso era un católico apasionado. Mi sueño era convertirme en monaguillo y después en franciscano. Los hippies siempre me gustaron. El problema era que me sentía indigno del nombre de los mártires cristianos que destacaban en las vivaces impresiones pegadas en las paredes de mi catolicísima escuela siciliana. Esos santos y esas santas capaces de no renegar de su fe ni siquiera entre las torturas más atroces. Sentía que yo no estaba a la altura de estos héroes del cristianismo, capaces de dejarse matar a pedradas, dejarse desollar vivos, de salmodiar con los ojos al cielo mientras las flamas los devoraban, o estos otros que se dejaban adentellar por los leones en el Coliseo, enfrente de las divertidas familias romanas que comían palomitas con sus niños, mientras en sus labios ensangrentados las dulces palabras de Dios permanecían como una eterna sonrisa. Siempre supe que no habría tenido el valor de defender el nombre de Dios como hicieron mis predecesores. Estaba tan aterrorizado por los cuentos sobre los suplicios de los mártires cristianos que me sentía seguro de que en su lugar me habría bastado que me dijeran: si no renuncias a tu Dios, hay chance de que un día te torturemos, para que yo estuviera dispuesto a renegar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de todos los ángeles del paraíso para convertirme a cualquier religión, aun si tenía que venerar a Batman 7 veces al día. Era un cobarde. Fue así que empecé a odiarme a mí mismo, a odiar a los que mataron a Jesús, a odiar al Coliseo, a los leones, a los romanos, a las palomitas y a todo lo demás. Empecé a odiar. Gracias a Dios encontré a Pancho López, que entre un cigarro y el otro me ha revelado los secretos de los mantras mexicanos, pues de otra forma, quién sabe qué habría sido de mí. Pero regresemos a nuestras creencias. Después de haber reído a espaldas de los hindúes por 7,000 dioses, analicemos 2 de los principales dogmas católicos y veamos si hay alguien que en cualquier otra parte del mundo se ponga a reír. El primero que me atrevo a tratar es la virginidad de la Virgen. Incluso Pancho López, frente a este dogma, mirando una mosca peleando con sus alas mojadas en un charco de refresco sobre la mesa de plástico de un puesto de tacos, se encuentra sin palabras. Pero discúlpenme, déjenme entender. ¿Esta historia sobre la Virgen es una metáfora o la tomaron a la letra? Porque como metáfora suena muy bonita, aunque si la interpretan a la letra, me parece una historia bien triste, en especial para San José. ¿A quién le habría gustado estar en los zapatos del pobre San José, en su taller de carpintero, siempre con el serrucho en las manos, sin nunca aprovechar sus derechos nupciales? Sí, mi querido lector, porque si María se quedó virgen, él se quedó igual. Pero al menos la esposa se volvió famosa. Al contrario, él pasó a la historia como el pendejo del cuento. Si la ves en perspectiva, la historia de San José para nada es bonita. ¿A quién le gustaría rogar a la esposa por años y años para que, si le va bien, recibiera apenas unos castos besitos en la frente? Claro que se la pasaba el día en su taller, siempre con el serrucho en las manos para descargar la energía acumulada, sin hablar de que era la burla de todos los amigos. Y un día, mientras estaba todo tranquilo en su taller, todo sucio de aserrín, serruchando en solitario, llega la esposa y le dice con candidez: Pepito, te tengo una buenísima noticia. No me digas, finalmente vamos a No, Pepito, pero ¿cómo se te ocurre? Una noticia mejor. ¿Mejor que Sí, Pepito, mucho mejor. Adivina. ¿Mejor que coger? No puedo imaginar nada mejor que Estoy embarazada. ¿Qué cosa?, gritó San José cortándose un dedo con el serrucho debido a la sorpresa. Sí, Pepito, estoy embarazada, repitió la Virgen, iluminada de felicidad.
¿Y quién te embarazó? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? ¿Quién es ese hijo de la Pepito? Dime quién es, que le voy a partir su Pepito, no seas blasfemo. ¿Cómo que no sea blasfemo? Este cabrón te embaraza y yo no debo blasfemar. Pero si lo quiero matar a ese hijo de la Calma, Pepe, calma. No puedes matarlo. Intentó tranquilizarlo María con la más inspirada de las expresiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es... ¿Cómo te lo explico? El Espíritu Santo es una parte de Dios. ¿Una parte de Dios? Tartamudeó José con la mirada extraviada de un niño que se entera demasiado pronto sobre cómo nacen los niños. ¿Y qué parte es? ¿La parte con la que te embarazó? ¿Pero qué te inventas, tontuelo? Terminó la Virgen ya distraída, mirando con dulzura el perfil de su panza en el espejo. Y no digas estas extravagancias o terminarás en el infierno igual que Dayal, Pancho López y toda su banda. Si hay alguien que quiere creer en esta historia, lo respeto por completo, como también respeto a los hindús que creen en el dios Rata. Cada uno las creencias que se merece. Sin embargo, de una cosa puedes estar seguro. Hay alguien en cualquier parte del planeta que se ríe del uno y del otro. El otro dogma que me hace enloquecer es la ascensión al cielo de Jesús. Hay siempre 3 preguntas que me vienen desde que tomé el camino de la herejía. Primero, ¿dónde está el paraíso? Considerando que Jesús ascendió, probablemente esté arriba, en el cielo. Y tarde o temprano los astrónomos, con los instrumentos que tienen hoy en día, descubrirán dónde está. La segunda es, ¿ascendió con todo y los zapatos y sus ropas o lo hizo desnudo? Si la respuesta es que ascendió vestido y con zapatos, me gustaría saber de qué marca son, porque necesita ser ropa hecha para durar eternamente. Además, si aceptamos la idea de que Jesús ascendió vestido, también necesitamos aceptar la posibilidad de que, como dicen los musulmanes, Mahoma ascendió al cielo con todo y caballo. Y la tercera pregunta, si ascendió desnudo, ¿no le daría pena ser el único en el paraíso que da vueltas en pelotas? ¿O están todos desnudos como en un club nudista? Yo no sé nada de todo esto, y Pancho López ni hablar. Pero de una cosa estamos seguros. Alguien se está riendo.